Bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, el teorema 3 nos dice eso, que si tenemos un conjunto que es máximo linealmente independiente, pues tiene que ser base. Y de ahí vamos a derivar también unos resultados, unos corolarios. Entonces, el primer corolario nos dice que si tengo un espacio vectorial de dimensión n, o sea, si BK es un espacio vectorial tal que la dimensión de BK es igual a n, entonces cualquier conjunto, digamos beta, de n vectores, de 1 hasta bn, ¿no? Esto es muy importante, de n vectores que sea linealmente independiente, es base de BK. Y ya esto ya se ve muy claro, ¿no? Esto ya se ve inmediato. Si él es, sí, o sea, de hecho hay muchas formas de argumentarlo. Una, si la dimensión del espacio es n, eso quiere decir que todas sus bases van a tener cardinalidad n, ¿no? Y entonces, si tengo un conjunto de n vectores que es linealmente independiente, bueno, para argumentarlo utilizando lo que acabamos de probar, pues hay que ver que ese es máximo linealmente independiente. Pero evidentemente es máximo linealmente independiente, porque nosotros ya sabemos que si la dimensión es n, entonces todas sus bases tienen cardinalidad n. Y que cualquier conjunto que tenga más de n elementos, independientemente de si es independiente o no independiente, linealmente dependiente o independiente, cualquier conjunto que tenga más de n vectores va a ser linealmente dependiente, ¿no? Entonces cualquier conjunto que tenga más de n vectores va a ser linealmente dependiente. Por lo tanto, si este tiene n vectores y es linealmente independiente, en particular es máximo linealmente independiente, porque esa es la definición de ser máximo linealmente independiente, que si agregas 1, entonces se vuelve linealmente dependiente. Y en este caso, claro que va a ser, porque si no fuera, eso querría decir que podría tener un conjunto de n más 1 vectores linealmente independiente cuando la dimensión del espacio es n, ¿no? Y ya sabemos que eso no va a pasar, sabemos que no puedo tener un conjunto más grande que n que sea linealmente independiente si la dimensión es esa. Entonces, bueno, ¿no? El argumento sería, muy rápido, demostración, beta es máximo linealmente independiente, pues cualquier conjunto de n más 1 vectores es linealmente dependiente. Y bueno, ya probamos que si un conjunto de n vectores es linealmente independiente, entonces es base. Por lo tanto, es base, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tengo un conjunto, un espacio, y ya sé que ese espacio tiene dimensión n, entonces un subconjunto de vectores que sea linealmente independiente, ya no tengo que probar que genera, ¿verdad? Ya no hace falta que pruebe que genere, porque por estos resultados que acabamos de enunciar, ya sabemos que tiene que ser base. Entonces, básicamente lo que tenemos que garantizar es que hay estos conjuntos, y con eso ya tenemos las bases, que son lo que nos interesa, y lo que les decía, pues de saber que sí hay estas bases para los espacios de dimensión finita, ¿eh? No olviden que eso es para finitos, para dimensión finita. Bueno, vamos a ver otro corolario de este mismo resultado. Ahí tenemos que si W es un subespacio, recuerden que ser un subespacio pues es solamente ser un espacio vectorial, pero que está contenido, ¿no? Cuyos vectores están contenidos en los de grande. Es un subespacio vectorial de BK tal que la dimensión de W es igual a la dimensión de BK, entonces, pues el espacio en sí, BK, no es otro sino W, ¿no? Yo tengo un subespacio vectorial de otro espacio más grande, pero ambos tienen la misma dimensión, entonces es el mismo espacio. Es el mismo espacio, y esto pues se ve más o menos de manera inmediata, pero la forma de argumentarlo es como W es un subespacio de BK que tiene dimensión, tiene una cierta dimensión, la que sea, pero esa es la misma que acá. Eso lo que quiere decir es que, digamos, si esto es n, quiere decir que, vamos a poner, ¿no? Esto es n, bueno, esto también tiene que ser n. Entonces quiere decir que esto tiene una base de cardinalidad n, ¿no? Entonces W tiene una base
tal que, vamos a ponerle beta, tal que la cardinalidad de beta es igual a n. Pero recuerden que el hecho de que sea un subespacio, pues quiere decir que sus vectores están contenidos en los vectores del grande. En particular este beta, pues va a ser un subconjunto del grande. Entonces es un subconjunto que es linealmente independiente, que tiene cardinalidad de n y que genera a W por lo pronto. Tiene que generar también a V porque va a ser un conjunto máximo linealmente independiente. ¿Por qué? Porque la dimensión de BK es n. ¿Sí se ve? ¿Sí? Espero no haber hecho muy enredado el argumento. Pero la demostración es esa, ¿no? Es muy simple. Tengo que es un conjunto de V, ¿no? Porque V está contenido en W. Entonces, en particular, es un conjunto de V cuya cardinalidad, ¿no? La cardinalidad de V es la dimensión de BK. Por lo tanto, por esta hipótesis de acá, por lo tanto, beta es base de BK, ¿no? Y como beta era base de W, pues eso lo que quiere decir es que beta genera W. Como beta es base de BK, quiere decir que beta genera BK. Por lo tanto, tanto BK como W son el generado de beta, o sea, son el mismo espacio. Bueno, esto se puede escribir con más detalle, estaría bien que lo hicieran por su cuenta, pero vamos a avanzar. Vamos a dejar esto así y vamos a poner el teorema que nos interesa. Y este va a ser el teorema 4, que nos dice que si tengo un espacio vectorial tal que la dimensión del espacio vectorial es n y tengo un número, digamos, r en los enteros positivos, tal que r es menor estricto que n, entonces cuando tenemos unos vectores, considere r vectores, digamos desde B1 hasta BR, que sean linealmente independientes, este es nuestro teorema más importante, ¿no? Claro, lo que pasa es que las suposiciones son fuertes. De nuevo, el resultado de manera general, bueno, lo acabo de escribir yo ahorita, de manera general necesita del axioma de elección, pero de manera particular lo que pasa es que lo que nos está pidiendo ya es un existencial, o sea, ya me está pidiendo que existan estos vectores y a partir de ahí se puede construir lo que voy a afirmar que existe. Entonces, sea BK un espacio vectorial con dimensión n y un número positivo que sea menor estricto que n. Entonces, cuando tengo un conjunto de R vectores que son linealmente independientes, entonces existen, ¿no? Esta es la afirmación fuerte, el existen. De nuevo, de manera general es fuerte afirmar su existencia, pero aquí como estamos presuponiendo que estos existen, ya la existencia de estos solamente va a depender de los anteriores. Vamos a ver ahorita cómo es esto. Entonces, existen vectores. Vamos a llamarle desde BR más 1 hasta BN, tales que el conjunto de todos estos vectores, vamos a llamarle beta, desde B1 hasta BR, y además estos de acá que el teorema me asegura que existen, o sea, BR más 1 hasta BN, el conjunto es una base para BK. Ese es el teorema importante, ¿no? Entonces, si tengo un espacio que tiene dimensión n, de nuevo, o sea, el hecho de que tenga dimensión n no me dice nada, pero lo que me dice que si tengo un conjunto, cualquier conjunto que sea linealmente independiente, lo puedo completar, o sea, puedo encontrar el resto de los vectores que me faltan de tal forma que complete ese conjunto linealmente independiente a una base. O sea, este conjunto puede ser o puede no ser máximo linealmente independiente. No va a ser máximo linealmente independiente porque la dimensión es n, ¿no? Y r es estricto menor que n, entonces no va a ser máximo linealmente dependiente, pero no importa. El punto es que lo único que tengo que hacer es construirlo, extenderlo hacia un máximo linealmente dependiente. Entonces, linealmente independiente. Vamos a demostrar esto, que es lo que nos importa.
el garantizar la existencia de estas bases, al menos para este caso. Entonces, demostración. Demostración, sea, vamos a tomar, ¿no? Sea BK, o la dimensión de BK igual a N, BK igual a N. Y bueno, entonces tenemos que el conjunto de estos vectores de B1 hasta BR no puede ser base, ¿no? Estos me los voy a tomar linealmente independientes por hipótesis. Quiero demostrar que lo puedo completar a una base. Entonces vamos a tomarnos ese conjunto linealmente independiente. Perdón, es que no escribí que sea linealmente independiente. Entonces sea B1 hasta BR linealmente independiente. Vamos a tomarnos a R menor estricto que N. Entonces ya tenemos a ese conjunto. Bueno, tenemos que este conjunto, el conjunto que acabamos de escribir, B1 hasta BR, no puede ser base, porque recuerden que todas las bases tienen la misma cardinalidad. Entonces no puede ser base porque R es menor que N, ¿no? Y todas las bases tienen cardinalidad N. Pero sí es linealmente independiente. Entonces, si no es base, pero sí es linealmente independiente, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo único que puede pasar es que no genere, ¿verdad? Porque las bases son conjuntos que son linealmente independientes y generan, y este conjunto sí es linealmente independiente, pero no puede ser base porque su cardinalidad es menor que la dimensión del espacio. Por lo tanto, el hecho de que no sea base tiene que ser necesariamente que no genera. No puede ser base porque R es menor que N, pero es linealmente independiente. Por lo tanto, si no es base, sabemos que lo que pasa es que no genera. Por lo tanto, B1 hasta BR no genera a BK. Y si no genera, ¿qué? ¿Qué cosa hace cuando no genera un conjunto? Cuando no genera un conjunto al espacio, ¿eso qué quiere decir? Recuerden que genera quiere decir que todos los elementos del espacio se pueden escribir como combinación lineal del conjunto generador. Entonces, si no genera, lo que quiere decir es que existe uno, ¿verdad?, que no se puede escribir como combinación lineal de estos. O sea, es decir, que existe un... vamos a llamarle un vector, vamos a llamarle BR más 1, ¿no? Si algún vector por ahí, un arbitrario, solamente lo voy a etiquetar con R más 1, tal que BR más 1 junto con todos los demás vectores, B1 hasta BR, es linealmente dependiente, ¿verdad? Perdón, linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Pues porque como BR1 no se puede escribir como combinación lineal de los otros, porque quedamos que al no generar hay uno que no se puede escribir como combinación lineal de los otros, entonces a la hora de agregarlo, lo que me queda sigue siendo linealmente independiente. Este no depende linealmente de los demás, y entre ellos ya eran linealmente independientes, entonces el conjunto completo es linealmente independiente. Es linealmente independiente. Entonces hay de dos sopas, ¿no? O es base o no es base. Entonces, si esto ya es base, o sea, si esto R más 1 es igual a N, pues ya sabemos que esto es una base, ¿no? Si R más 1, recuerden que R era menor que N. Si R más 1 es igual a N, entonces este conjunto, desde B1 hasta BR, incluido R más 1, es base. Y ya acabamos. Pero lo que vamos a hacer es un razonamiento recursivo que es constructivo y que lo que nos dice es que, pues si no lo hemos logrado, de todas formas, por todos los resultados anteriores está garantizada la existencia y lo podemos construir. Entonces, si esto no pasa, quiere decir que R más 1, o sea, si R más 1, dado que son los números naturales, y ya sabemos, ¿no? Tienen principio de buen orden, bla, 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 entonces sabemos son discretos, entonces sabemos que si R más 1 no es igual a N, entonces R más 1 es menor estricto que N, ¿no? Porque R era menor que N. Entonces, si R más 1 es menor estricto que N, quiere decir que esto no es base, pero sí es linealmente independiente. Entonces, no es base, pero es linealmente independiente. Es decir, la única cosa que puede tener para no ser base es que no genere, ¿verdad? Entonces, si este conjunto, desde B1 hasta BR más 1, genera a
que es este caso, ¿no? Que R más 1 sea igual a esto, es base. Si este genera a BK, es base. Si no, quiere decir que no genera, ¿no? Bueno, aquí creo que ya lo escribí como medio feo, pero ya como lo había escrito antes queda, ¿no? Si R más 1 es igual a N, entonces esto es una base. Si no, quiere decir que no genera. Por lo tanto, existe otro vector en BK, digamos R más 1, R más 2, porque lo voy a etiquetar como R más 2, en BK, tal que ese de aquí no es combinación lineal de los de acá, ¿no? Porque lo tomamos como lo que no genera, algo que no es combinación de esto. Entonces existe ese vector que no es combinación lineal de los otros, de los de allá adentro, y eso quiere decir que el conjunto desde B1 hasta BR más 2, RBR más 1, BR más 2, es linealmente independiente, ¿no? Porque tomamos a uno que no era combinación lineal, tomamos al que sabemos que existe por el hecho de que no genere. Este conjunto es linealmente independiente y sigue el mismo razonamiento, es una recursión que se hace de un caso tras otro, ¿no? Si no es, agrego otro, si no es, agrego otro, si no es, agrego otro. ¿Cómo sé que voy a terminar? Pues sé que voy a terminar porque la dimensión del espacio es n, ¿no? Entonces, esto está acotado por n, no me puedo pasar de n, o sea, no hay manera que agregue y agregue y agregue a r, o sea, que tenga r más i, de tal forma que nunca sea mayor que n. Siempre, en algún momento, así la n sea grandísima, en algún momento la i de aquí va a ser suficientemente grande para que llegue. O sea, eso es por puras propiedades de los números naturales. Entonces, esto es linealmente independiente, ¿no? Y va el mismo argumento. Si r más 2 es igual a n, entonces, este conjunto de acá arriba es base. Si no, ya vieron, ¿no? Cómo va el argumento. Si no es base, entonces eso quiere decir, dado que es linealmente independiente, que no genera. Es decir, que existe un BR más 3 tal que al agregarlo sigue siendo linealmente independiente. Y entonces eso de ahí pues nos da que R3 es igual a N, en cuyo caso ya construimos la base, o no es igual a N, en cuyo caso va a ser menor que N, ¿no? Y si hace menor que N, entonces tenemos un conjunto linealmente independiente que es menor que la dimensión, lo cual quiere decir que no genera, o sea que puedo agregar otro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por las propiedades de N, existe esta I en los números naturales, tal que R más I es igual a N. Y listo, ¿no? Eso es lo único que tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer es, o sea, la existencia de esta I garantiza la existencia de este conjunto de vectores que completan la base, de ese conjunto de vectores que vamos a, ¿dónde lo puse? A este, ¿no? Del conjunto este desde R más 1 hasta N que completan la base. Entonces sí se ve, ¿no? Esto no solamente es una demostración, sino que también nos da una manera de hacerlo. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Pues la manera de hacerlo es eso, ¿no? Si tengo el conjunto linealmente independiente, pues me agarro un vector que no se pueda escribir como combinación lineal de ese conjunto. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, tengo diferentes métodos, vamos a ver cómo lo podemos hacer, y entonces vuelvo a obtener un conjunto linealmente independiente. Y eso lo puedo hacer sucesivamente hasta que llegue a la dimensión del espacio, lo cual nos va a dar pues un máximo linealmente independiente, ¿no? Nos va a dar un conjunto linealmente independiente que ya sirve de base. Bueno, perfecto. Entonces este es el teorema universal de las bases, es el que garantiza la existencia. De nuevo es más o menos fuerte, aquí no se ve tan fuerte como es porque no garantiza la existencia de la nada, sino a partir de algo que ya existe. O sea, ya el espacio tiene su dimensión y ya tengo aquí un conjunto que está ahí, que es linealmente independiente. Entonces no es tan grave. Bueno, vamos a poner otro teorema, teorema 5. Tenemos que, dado un subespacio no trivial, o sea, un subespacio, recuerden, no trivial quiere decir que tiene al menos un vector distinto del vector 0, un subespacio no trivial, vamos a poner de BK como siempre, de BK, donde la dimensión de BK es igual a N,
Entonces, eso quiere decir que W tiene una base, bueno, al menos, ¿no? Al menos una base, y además podemos garantizar que la dimensión de W es menor o igual que N, ¿no? O sea, los subespacios vectoriales de un espacio vectorial van a tener, también tienen base. Bueno, si el espacio tiene base, como que es más fácil aún creer que los subespacios tienen base, y además su dimensión siempre va a ser menor o igual, lo cual suena pues más o menos lógico, ¿no? Por ejemplo, la recta de las abscisas o la de las ordenadas, cualquiera de las dos de R2, es un subespacio vectorial del espacio vectorial de R2, ¿no? Es el subespacio vectorial por todo, compuesto por todos los vectores de la forma A, 0, ¿no? En el caso del eje de las X, y es un espacio vectorial de dimensión 1, ¿no? Es un espacio vectorial de dimensión 1 que está contenido en un espacio vectorial de dimensión 2, que sería el plano completo. Entonces, ¿cuál sería una forma de generar? ¿Cuál sería una base para eso, ¿no? Si estamos pensando en el eje de las X como subespacio, pues una base sería, recuerden, ¿no? Si tenemos como el vector canónico, esto va a ser de dimensión 1, o sea que va a tener un solo elemento, ¿no? Porque la recta tiene dimensión 1. ¿Y cuál sería? Pues sería el conjunto que tiene A, 0. ¿Verdad? Con ese puedo generar a todos los reales. Ahora, si estuviera hablando, entonces fíjense cómo es interesante, porque algunas cosas que pensamos que son lo mismo en ciertos contextos tiene sentido decir lo mismo, que son lo mismo. Por ejemplo, si estoy pensando en el espacio de R2, que tiene dimensión 2, ¿no? Estos son los reales, entonces un subespacio vectorial es este de aquí. ¿Cómo son sus elementos? Pues sus elementos son de esta forma, ¿no? A, 0 tal que A es un número real. Eso está claramente contenido en el plano completo, y la suma, pues la suma ya saben, ¿no? La suma va a ser, como siempre, A, 0 más B, 0, pues es igual a A más B, 0. Nada nuevo bajo el sol, y luego alfa por A, 0, pues es igual a alfa por A, 0, ¿no? Como normalmente. Entonces, este conjunto con estas operaciones, pues es un subespacio de ahí, ¿no? Y claramente, pues la dimensión del eje de las X, la dimensión le vamos a poner de la... Es que no sé cómo poner, porque lo quiero distinguir de los reales justamente. Del espacio... pues a ver, del espacio generado por beta, la dimensión de este espacio es igual a 1, porque este es su elemento. Ahora, si considero los números reales como tales, claro, son un campo, pero también son un espacio, ¿no? También los puedo considerar como un espacio sobre sí mismo. Y si considero a los reales como un espacio sobre R, o sea, puedo considerar a R como un espacio sobre R, ¿no? O sea, todos los vectores serían todos los números reales, y los escalares serían pues también los números reales. ¿Eso cómo lo puedo generar? Pues esto claramente lo puedo generar teniendo únicamente el conjunto que tiene al 1, ¿no? Entonces una base sería el conjunto que tiene al 1. Porque claro, como los reales son el campo sobre el que estoy construyendo el espacio, pues a todos los números reales los puedo escribir como combinación lineal de esto. Los puedo escribir como pi es igual a pi por 1, ¿no? Donde este sería el escalar en R y este sería pues el elemento de la base, el básico. Así, ¿no? Así de intuitivo como es. Entonces, claro, estos espacios son isomorfos. Para quienes les suene esta expresión de isomorfo. Estos espacios, el campo de los números reales visto como un espacio vectorial sobre sí mismo, es isomorfo a la recta real que está contenida en el espacio vectorial de dimensión 2 del plano cartesiano. Pero no son lo mismo, o sea, son isomorfos pero no son lo mismo, y la razón por la que no son lo mismo es porque sus elementos no son las mismas cosas, ¿no? Dos conjuntos son lo mismo cuando sus elementos son los mismos, pero este tiene parejas ordenadas, mientras que este tiene números. Entonces, bueno, en ese sentido, tienen la misma dimensión, son isomorfos, pero no son exactamente el mismo espacio. Bueno, entonces el teorema este nos dice que si tengo un subespacio no trivial de Beca donde la dimensión es igual a n, entonces W tiene una base, y además la dimensión del subespacio va a ser menor o igual que la dimensión del espacio grande.
Y para demostrarlo, gracias a que el teorema 4 fue tan constructivo, o sea, el teorema ese que garantiza la existencia de las bases o la posibilidad de completar una base, pues todo lo que tengo que hacer es aplicarlo y completarlo, ¿no? Como en este caso. Entonces vamos a tomarnos un vector cualquiera, digamos W1 en W, ¿no? Que es el subespacio vectorial. Ya me quiero deshacer de todos los plumones que tengo que no sirven. Que sea W en W, y entonces vamos a considerar un conjunto. Considere el conjunto que tiene solamente a ese W1. Ese conjunto es linealmente independiente. Es linealmente independiente de manera trivial. Recuerden, ¿qué quiere decir que sea linealmente independiente? Quiere decir que se puede escribir, que no se puede escribir como combinación lineal de los demás, pero aquí no hay los demás. Entonces, en particular, es que no se puede escribir como combinación lineal de los demás. Esa es una. Otra forma es que la única manera de escribirlo, recuerden que este es no trivial, ¿no? Si puse que era no trivial, entonces este W1 es distinto de 0. Entonces la otra forma de argumentar que es linealmente independiente es que como este es distinto de 0, si yo escribo al vector 0 como W1, como combinación lineal, entonces necesariamente el escalar tiene que ser 0, ¿no? Entonces no se cumple la condición de que se pueda escribir a 0 como combinación lineal con al menos uno de los escalares distintos de 0. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente. Entonces, ese conjunto es linealmente independiente. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a tener que es linealmente independiente y tiene de dos opciones. O es máximo linealmente independiente o no es máximo linealmente independiente. Pero si es máximo linealmente independiente, entonces ya terminamos. Perdón, es que estoy revisando los plumones para de una vez tirar. Entonces, si W1 es máximo linealmente independiente, o sea, si ya al agregar cualquier otro vector se vuelve linealmente dependiente, pues ya terminamos, ¿no? Si es máximo linealmente independiente, entonces es base por un resultado anterior. Es base y ya acabamos, ¿no? Ese de ahí claramente va a tener la dimensión, tiene dimensión 1, entonces va a ser menor o igual que el espacio grande, porque quedamos en que W era no trivial, entonces V tampoco puede ser trivial, y 1 es menor o igual que todos los demás números naturales, entonces ya terminamos. Pero luego, ¿qué pasa si no? Si no es máximo linealmente independiente, quiere decir, y otra vez hacemos la misma construcción, ¿no? Entonces, existe, digamos, un W2 tal que el conjunto desde W1 hasta W2 es linealmente independiente, ¿no? O sea, como no era máximo, quiere decir que puedo agregar 1 y sigue siendo linealmente independiente. Entonces, estos de aquí van a ser o no, o sea, ese conjunto va a ser o no máximo linealmente independiente. Si es máximo linealmente independiente, ya terminamos y tenemos que eso es una base, y bueno, como ya vimos además, pues es un conjunto linealmente independiente que también está contenido en V, entonces es también un linealmente independiente en V, por lo tanto va a ser menor o igual que la dimensión de V, ¿no? Porque las bases de V pues son linealmente independientes y tienen cardinalidad n. Entonces este de acá, que está contenido aquí y es linealmente independiente, pues va a ser menor o igual que n. Por lo tanto, esto de acá pues nos da una dimensión para W menor o igual que n. Y lo mismo que la vez pasada, ¿no? Ya podemos escribir por el teorema 4. Por el teorema 4 existen vectores W3 hasta, vamos a poner WR, tal que desde W1 hasta WR es base para W y entonces para W y R es menor o igual que N. ¿Sí? ¿Sí se entendió
la argumentación. El teorema 4 es el que me permite extender un conjunto linealmente independiente a una base. Entonces, si tengo un subespacio vectorial, pues solo necesito tomar un vector, eso ya es un conjunto linealmente independiente, el conjunto que tiene a ese único vector, y por ese teorema lo puedo extender hacia una base. Y además lo puedo extender de tal manera que me garantiza que eso va a ser menor o igual que la dimensión del espacio grande, porque si fuera mayor, entonces tendría un conjunto linealmente independiente en V que fuera más grande que su dimensión, y ya sabemos que eso no se puede, ¿no? Por lo tanto va a ser menor o igual que n. A ver, vamos a ver si me da tiempo de cubrir una cosita más, porque si no, no nos va muy... dilatamos mucho en avanzar. Entonces, una sola cosa más para que ya la próxima clase lo abordemos y podamos avanzar más con esto. Es una definición, ¿no? Déjenme darles una definición, que es la 23. Entonces, definición 23, sea BK. Vamos a pasar ahorita ya con esto. Más o menos hay que hacer ejercicios de bases, hay que hacer ejercicios de conjuntos dinámicamente independientes, hay que demostrar cuándo genera. Esto es práctica, pero digamos que con estos resultados ya es suficiente para que salga todo lo que tiene que salir. Y vamos a definir unas nuevas nociones. Vamos a definir la suma de dos espacios y vamos a definir la suma directa, ¿no? Que es otra cosa que es importante en la estructura vectorial. Que sea BK, bueno, nada más voy a poner la definición para que se quede aquí y la retomo en el siguiente video, ¿no? Y ya ponemos más resultados. Que sea BK esta definición de todas maneras ya la habíamos visto. Un espacio vectorial y W y U subespacios de BK. Entonces definimos el espacio U más W como, recuerden, para definir un espacio necesito solamente los elementos del conjunto y las operaciones, ¿no? Entonces lo voy a poner como todos los B's en BK, tales que B es igual a U más W, donde U es un vector del subespacio U y W es un vector del subespacio W. ¿No? Y las operaciones, ¿cuáles son las operaciones? Pues las operaciones van a ser la suma de BK y la multiplicación por escalar de BK. Esto de acá ya habíamos demostrado que era subespacio. Esto de acá demostramos alguna vez, cuando vimos subespacios, ¿no? Demostramos que U más W es un subespacio de BK con las operaciones de BK. Bueno, ya, con esta definición, la siguiente definición, la definición 24, ya podré introducir la suma directa y vamos a ver el producto también. Bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora y nos vemos en el siguiente video. Chao.